Muy buenos días, hermanitos. Aquí para continuar con el tema de los sacramentos. Ya nosotros hablamos qué son los sacramentos, que son 7 los sacramentos, vimos qué significa la palabra sacramento, vimos que los instituyó el mismo Jesucristo, vimos que es para nosotros los verdaderos cristianos, pero eso, que tenemos que ser verdaderos cristianos, pues para que los sacramentos de verdad sean ese medio para la salvación. ¿Verdad que sí? Muy bien, recordamos que son 7 los sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, sacerdocio, matrimonio. ¿Verdad que sí? Ahora bien, vamos a hablar del bautismo y yo quiero hacer un poquitico de énfasis en el bautismo. Es porque, miren por qué. Primero que todos sepan esto, que en el Antiguo Testamento, en la antigüedad no existía el bautismo. En la antigüedad lo que existía era la presentación en el templo, ¿cierto? El niño nacía y lo presentaban en el templo. Eso era lo que pasaba. Eso fue lo que hicieron con Jesucristo. Si nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 2, podemos leer el versículo 22. Miren lo que dice. También, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, eso es importantísimo, lo llevaron a Jesús, ¿no? A Jerusalén para presentarlo ante el Señor. ¿Ven? Eso era lo que hacían cuando un bebé nacía. Lo llevaban al templo y lo presentaban ante el Señor. ¿Verdad que sí? El bautismo es después del Nuevo Testamento. Juan es el primero que empieza a bautizar. ¿Por qué yo quería marcar este énfasis en este pedacito, hermanitos? Mire, una de las muchísimas críticas que nos hacen en la iglesia y que nosotros los católicos a veces no sabemos defendernos es esta. ¿Por qué la iglesia católica bautiza infantes, bebés, si Jesucristo se bautizó a los 30 años? ¿Verdad que sí? Entonces, si no sabemos defendernos, vemos hasta muy lógica la crítica. Pero a ver, aquí les voy a mostrar 2 punticos para que no los olviden. El primero lo acabamos de leer. No existía el bautismo cuando Jesucristo nació. Y él, como judío, él tenía que cumplir la ley de Moisés. Y la ley de Moisés ordenaba que se presentara en el templo, se presentara al Señor en el templo. Eso fue lo que hicieron con Jesucristo. Y el otro puntico, a ver, ¿quién es el que bautiza? ¿Quién es el primero que empieza a bautizar? Es Juan, Juan el Bautista. Pero también recordemos, en edad, ¿cuánto se llevaban entre Juan y Jesucristo? Juan era 6 meses mayor que Jesucristo, solo 6 mesecitos. Entonces ustedes se imaginan a Juan con 6 meses de edad bautizando a Jesús recién nacido. Ilógico, irrazonable, no tiene lógica por ningún lado. Ahí están los 2 punticos, ¿verdad? Primero, no existía el bautismo cuando Jesús nació. Y segundo, Juan, que era el que lo tenía que bautizar, no tenía sino 6 meses de edad. Imposible que lo bautizara pues a esa edad y 2 bebés allí en medio de ese suceso, ¿no? Ahora, Jesucristo instituye el bautismo. Y eso lo reconoce el mismo Marcos. En Marcos capítulo 1, versículo 8, mire que Marcos, que era el que bautizaba, mire lo que dice. Yo los he bautizado con agua, pero él, refiriéndose a Jesucristo, los bautizará con Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a empezar a ver el cambio del bautismo, ¿sí? Que no es lo mismo el bautismo de Juan, que era solo para perdón de pecados. Ahora Jesucristo dice que nos bautizará con Espíritu Santo. Quiere decir que con ese bautismo se nos perdonan los pecados, pero a la vez recibimos el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el 18 al 20. Aquí es donde instituye Jesucristo el bautismo. Mateo 28, del 18 al 20 dice: Toda autoridad me ha sido dada. Óigame bien, toda, dice Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Si Él tiene toda la autoridad, Él es el jefe, Él es Dios, Él es el que dice se hace esto y se hace aquello. Y sigue. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de gente de todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ahí queda instituido el bautismo por orden de Jesucristo. Les leo un último texto para que sepamos los beneficios que tenemos nosotros cuando estamos bautizados como Jesucristo mandó. Gálatas capítulo 3, abramos la Biblia en Gálatas capítulo 3. Vamos a leer
desde el 26 hasta el 28. Vamos a leer desde el 26 hasta el 28. Mire lo que dice. Cuando ya estamos bautizados, lo que logramos, mire. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y así como vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta? Con el bautismo, nosotros ya somos herederos de esa promesa de vida eterna. Bien, ahí estamos claritos con el bautismo. Es más profundo, como les digo, todos son mini mensajes. Pero pues ahí ya les queda claro por qué decimos que el bautismo está instituido por el mismo Jesucristo. Seguimos con la confirmación. Bueno, ¿qué es la confirmación? Para que entendamos la confirmación, vámonos allá a Hechos. Capítulo 8, vamos a leer Hechos 8, 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. Mire lo que dice acá, y para que entendamos la confirmación. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les despacharon a Pedro y a Juan. ¿Listo? Y estos bajaron y oraron para que recibieran Espíritu Santo en Samaria, ¿no? Porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces se pusieron a imponerle las manos y ellos empezaron a recibir el Espíritu Santo. Ahí está. Mire, Samaria ya eran bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si no habían recibido el Espíritu Santo, había que hacer algo para que lo recibieran. Bautizados y todo, fueron Pedro y Juan, ¿y qué fue lo que hicieron? Les impusieron las manos. Eso se llama la confirmación. Ya bautizados, entonces les confirman imponiéndole las manos para que reciban el Espíritu Santo. Esa es la confirmación, ¿verdad que sí? Ahora, tenemos uno tercero, que es Eucaristía. ¿Recuerdan la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? Bueno, la Eucaristía es lo que hacemos en la Iglesia Católica, la única iglesia que hace eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Lucas 20, 22 al 23. Lucas 22, a ver, un momentico. Eucaristía, sí, Lucas 22, 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20, miren lo que dice. Y tomó el pan. Miren lo que hizo Jesucristo para que comparemos ahora una cosa. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. Mire, esto es mi cuerpo. Hay que hacer énfasis en eso por un detallito, ¿no? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Se dan cuenta? Él dice, tomen y coman, lo que hace el sacerdote en la Eucaristía. Tomen y coman porque esto es mi cuerpo. Cuando él dice esto es mi cuerpo es porque es el cuerpo de Jesucristo. Eso no es un pedazo de pan, eso no es Coca-Cola, eso no es vino, no. Es cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Por qué yo hago énfasis en esto, hermanitos? Porque en otras Biblias, no dice esto es mi cuerpo, dice esto significa mi cuerpo. Cuando dicen esto significa mi cuerpo, están automáticamente negando la Eucaristía. ¿Ven? Entonces, ese es un sacramento que solo lo cumple al pie de la letra, a cabalidad, la iglesia que fundó Jesucristo. Ese de tomar el cuerpo de Jesucristo, de comer el cuerpo de Jesucristo y beber la sangre de Jesucristo. Para otras religiones eso no es ni el cuerpo ni la sangre, eso significa cuerpo, significa sangre. ¿Ven? Entonces está instituido por el mismo Jesucristo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y cuando comulgamos, lo que estamos recibiendo es eso, no un pedazo de pan, no un poquito de vino,
sino que estamos recibiendo directamente a nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia de hacerlo con verdadera reverencia, con verdadero respeto, hermanitos. Mañana continuaremos con los otros sacramentos. Que Dios me los bendiga.